bendecir nuestra familia. Dios quiere bendecir nuestra familia. Recuerdo a alguien, una oportunidad me dijo, mire, me dice, cada vez que voy a la iglesia habla de la familia, yo no quiero ir más. Me dijo. Y yo le dije, pero usted tiene un gran problema que no quiere enfrentarlo. Está en usted. Pero si nosotros vemos la realidad, la familia es el lugar donde más necesitamos. La familia es lo más atacado. Y a veces cuando hacemos una lectura de la realidad que no nos favorece lo que estamos viviendo, hacemos una lectura con una mentalidad de hombre. Uno dice, no me hable más de lo que ya no quiero saber. Pero está mirando las cosas muy a lo humano. Voy a decirle algo, usted tiene un Dios grande. Déjelo que le ayude. Deje a Dios que le ayude. Córrase usted como primera persona y deje a Dios que le ayude. Él quiere ayudarle en todo. Ese aplauso a Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios quiere ayudarnos? Amén. Bien, vamos a dar lectura en San Lucas capítulo 15, verso 11, y tiene que ver con esto. Estas cosas que surgen dentro de casa. Ayer hablábamos cuando estábamos instruyendo en el compromiso a Leo y a Adriana. Ellos se conocen de chiquitos y nuestra enseñanza siempre apunta a que ellos miren para adelante. Gracias al Señor recibimos una formación así en la iglesia donde nacimos. La iglesia donde nacimos, por la palabra nos hizo entender que sí podíamos lograr todas las cosas. Hay un montón de cosas con las que nos encontramos que nosotros ya sabemos que no podemos. Pero ¿para qué mirar la vida de esa manera cuando tenemos a Cristo y el consejo de su palabra? Y ahí aprendemos que en Cristo tenemos una nueva vida. Ya no miramos las cosas como la mirábamos antes de tener a Jesús a la vida. Hoy la miramos como lo ve Jesucristo. Y si nosotros vemos cómo lo ve Jesucristo, Él dice la Biblia que nos hizo más que vencedores. Así que mire a su hermano y dígale, la Biblia dice que son más que vencedores. Entonces le decíamos, y anoche nuestros hijos salían todo espontáneo, y los jóvenes, y le decían cosas a Leo de su estado. Pero nosotros, por la palabra, aprendimos a soñar en los tiempos más difíciles. Cuando Dios nos llama al ministerio, pasaron unos años, pero alguien vino y me dio una profecía y me dijo, va a pasar un tiempo que vas a hacer esto. Luego va a venir un tiempo donde te voy a apartar. Yo no entendía, pero cuando alguien está hablando de parte de Dios, se nos revoluciona en nuestro interior, hay un quebranto, hay cosas muy lindas cuando Dios habla. Me dijo, y luego de que Él te aparte, te va a llamar al ministerio. Él me habló un tiempo que iba a salir a predicar a las calles, que eso ocurrió. Después un tiempo donde 8 meses no pude congregar. No sabía que ese era el tiempo del que Dios me había hablado. Y entonces en ese tiempo es donde Dios me habló y me hizo entender que yo estaba empezando de cero en la vida cristiana, del llamado que Él tenía para mi vida. Y Él me dijo que donde estaba antes, todo eso era lo que Dios le había dado a Claudio Freso, y que yo no había ganado nada todavía. Hermano, cuando Dios me dijo eso, me encontré en un vacío enorme. Dije, no puede ser. Pero Dios me estaba marcando que ese era el punto de partida para aquello que Dios me había predestinado. Después de eso pasó algo muy terrible. Vinimos acá y ahí es donde Dios, antes de venir acá, también envió a otro siervo y me dice el tiempo que vamos a atravesar, que era indispensable que pasemos por ese proceso. ¿Me está siguiendo? Era indispensable que pasemos por ese proceso, porque si no pasábamos, el ministerio iba a perecer. Dios tenía que meternos en un proceso. Lo que Él iba a utilizar en esa etapa del proceso eran cosas que hoy hablan. Dios trabajó con nuestro carácter, trabajó con nuestras vidas, sacó cosas
y puso otras cosas. Sacó lo que no corresponde y puso lo que era indispensable para que nosotros llevemos adelante su obra. Y en ese tiempo difícil enseñamos a soñar a nuestros hijos. En ese tiempo difícil fue cuando la realidad no acompañaba, pero el lenguaje nuestro era que nunca íbamos a estar en este estado, que nosotros íbamos a progresar, que íbamos a alcanzar las cosas que Dios nos había hablado, cosas que tenían que ver con cosas específicas y otras que tenían que ver con sus promesas, las promesas de la palabra de Dios. Y anoche, después fuimos a casa y estábamos en eso, y sí, es verdad, de dónde Dios nos sacó. Y claro, usted nos ve a nosotros acá, somos una familia, como usted tiene la suya, y en el seno del hogar ocurren cosas que muchas veces esas son las que no trascienden de puerta para afuera, pero finalmente en el tiempo trascenderán. Por eso es importante ver, aun cuando no tengo ganas de ver, y no solamente ver, sino que enfrentar también, porque mejor es pelear que ser cobarde. Suena fuerte. Decir, mejor hay que pelear y no ser cobarde. Así es. ¿No? Mire, la Biblia nos hace cambiar de mentalidad. Y acá vamos a ver un hombre, vamos a ver el ejemplo de un hombre que no se cansó ante la realidad de uno de sus hijos. El padre de los padres. Y que nosotros, la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza, con una capacidad de raciocinio como Dios. Tenemos una capacidad que Dios nos dio, añadido el poder del Espíritu que vive en nosotros. Así que nosotros podemos ver la vida desde la perspectiva que nos encontremos, desde la realidad que nos encontremos, pero desde la perspectiva de Dios. Desde la realidad que te encuentres. Y verlo desde la perspectiva de Dios es verlo por la fe. ¿Se entiende? Verlo por la fe. Pero cuando hablamos de verlo por la fe, estamos hablando de lo que va a ocurrir probablemente en un tiempo que no sabemos. Pero hasta que suceda eso, tendremos que tener presente algo dentro de casa. Dice la Biblia en San Lucas capítulo 15, verso 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo de sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me volveré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar ese aplauso al Padre?
de excelencia, Padre de los Espíritus. Aleluya. Amén. Bendito Jesús. Oramos a nuestro Padre. Dios maravilloso y eterno, te damos toda gloria, toda honra, toda exaltación, toda alabanza. Tu presencia lo llena todo. Tu presencia todo lo puede. Señor, nuestro corazón está abierto a tu presencia y a tu santa palabra. Oh Señor mío, ministra tu palabra hoy según la necesidad de cada uno de nosotros, tus hijos. Espíritu Santo, llena este lugar de tu gloria, llena cada vida de tu presencia. Hoy nadie saldrá de este lugar como entró. Señor, se irá con el consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús, y tendrá victoria sobre toda adversidad que afrente en este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos la palabra de Dios, y por la palabra de Dios viene la fe. La fe viene por la palabra de Dios. La fe en todo lo que nosotros necesitamos para hacer posible lo imposible. Y vemos en esta postura del Padre que le entrega a su hijo lo que le correspondía a él, y cuando su hijo, a veces pasa eso con los que se desentienden del consejo de la palabra, piensa que ellos pueden hacer lo que quieran. Atento, deténgase si piensa así. No es así. Le hablaba hace un instante cuando en los tiempos del llamado de Dios, sabe que el llamado de Dios es algo muy serio. Servir a Dios es algo muy serio, de un gran compromiso. Nosotros podemos hacer bien a mucha gente o lo podemos embromar, pero si está Dios, jamás vamos a embromar a nadie, porque Dios no hace mal a nadie. ¿Cuántos entienden? Entonces, en el tiempo del llamado, algo que Dios remarcó siempre: yo vivo acá al lado, sirvo a Dios con conciencia, sirvo a Dios con temor. Y entonces alguien que dice así no es porque tiene la facultad en sí natural para hacer frente a todo y vencer a todo. Hago referencia a que el temor a Dios es tener el consejo de la palabra, es tener a Dios por medio de la Biblia, y ella que sea un espejo frente a mí todos los días. Y en el tiempo de otros tiempos atrás hemos hablado cosas que ya hemos alcanzado y cosas que vamos a alcanzar. Y Dios tiene cosas grandes para todos los que creen. ¿Sí? Dios tiene cosas grandes para Fuente de Vida. Y nos ha hecho entender Dios y lo hemos declarado. Pero eso lleva una gran responsabilidad. Todas esas cosas se van a cumplir mediante nosotros tengamos presente el consejo de Dios. Y este Padre que nos muestra el modelo, el ejemplo de vida que nosotros tenemos que tener para no desviarnos frente a las cosas muy llamativas. ¿Qué haría un padre natural si su hijo les pide los bienes, va y se va con sus amigos y lo gasta todo? No sé, yo no me quiero ver en ese escenario. No sé, lo sentaría, haríamos 1000 veces y otra vez 1000 veces más, y me haría mucha mala sangre, sí, claro, porque todo lo que tenemos cuesta, ¿verdad? Cuesta, tiene un valor de sacrificio, de mucho sufrimiento, si bien no es por la fuerza del hombre, pero todas las cosas que tenemos que enfrentar, bueno, muchas de ellas nos van a demandar un sacrificio, es decir, ser constante, un esfuerzo perseverante, vivir situaciones donde nosotros luchamos con nuestras propias emociones diciendo Dios, sigo esperando. Y cuando alguien dice lo mismo siempre, porque inconscientemente no pudo liberarse todavía de esa forma humana de pensar y dar la vida. Y no es que uno no quiere, pero a través de un sufrimiento, de un padecimiento,
Dios nos va a liberar de ella. Por eso que las cosas que se logran no son, bueno, no pasa nada, podés gastarla, podés tirarla, no pasa nada. No, todo tiene su costo. Pero aún así, cuando todo esté perdido, en Dios no hay nada perdido. Mira a su hermano y dígale, en Dios no hay nada perdido. Y lo que vemos acá, que este joven se fue con sus amigos, se fue de gira y estuvo mucho tiempo hasta que se encontró con la realidad. La realidad que no lo quiso ver. Y entonces, como dice el dicho, cuando alguien se va sin que nadie lo eche, no le dice que nadie lo llame, porque es así. Él dijo, yo cometí una locura, cedí a mis pasiones, me fui y mis amigos eran muy amigos cuando tenía. Y ahora que no tengo, no había nadie para darle nada. Y entonces esas cosas le hicieron volverse a la realidad. Él estaba pronto a salir de un problema grave en el que estaba él sumergido. Gracias a Dios por las realidades. Gracias a Dios por las realidades. Dele gracias a Dios por toda realidad. A veces la realidad que vivimos es la que nosotros escogimos. ¿Sí? Es decir, yo cuando usted entiende que hay salida para todo, no le va a costar reconocer que la realidad, si no le favorece hoy, es producto de la negligencia, quizá de una absurda decisión de no haber escuchado el consejo cuando me hablaron. Cuando alguien entiende que hay salida para todo, sabe que lo que nos va a hacer libre es la verdad. ¿Qué nos va a hacer libre? ¿Conoceréis la verdad? Pero el hombre que no ve la vida como enseña la Biblia, en medio de una realidad que no lo favorece, tiene una gran culpa, una gran condenación. Salga de ahí, no se culpe, no se condene. Para usted hay gracia de Dios, para usted hay oportunidad. Solamente reconozca que estuvo caminando a su manera, como este joven. El Padre siempre está dispuesto para abrazarnos. El Padre siempre está dispuesto para darnos una nueva oportunidad. Pero este joven no pudo ser partícipe de eso, sino hasta que él gastó todo. No luche con sus caprichos. Perdón que hable así, pero es muy necesario. ¿Cómo puede ser que este muchacho no se haya dado cuenta que el entorno en el que estaba él era un entorno que no tenía que ver con sus raíces? En algún momento él tendría que haberse dado cuenta, pero más fuertes fueron los deseos, los sentimientos, los pensamientos del hombre. Veo cuando pasan esos momentos que el hombre dice, no pasa nada. O no lo dice literalmente, pero dice, no, de eso no quiero hablar. No, mejor esto no hablamos. Pero no, escúchenme, hay realidades que no vamos a dejar de verlo. Hay realidades que va a ser imposible no verlos. Todo lo que sea una demanda para volverse algo tan maravilloso como reconocer nuestro error, hágalo. Cuando le hablan, escuche. Todo lo que usted va a vivir en esta vida, en Dios, todo será para un crecimiento, para victoria tras victoria. Claro que cuando hablamos de victoria, hablamos de batallas, hablamos de guerras, hablamos de situaciones que se van a entremeter tratando de frenarnos, pero en Dios está la victoria. ¿Cuánto me entienden? En Dios está la victoria. Entonces, cuando le hablo, muchas veces recuerdo cuando el año pasado fue el anterior pasado, estábamos, yo decía, nos tenemos que ir de acá, nos tenemos que ir, sí, en algún momento no vamos a ir, pero lo va a hacer Dios. Y estaba mi esposa y estaba Noel y me decían, no, hay una etapa más que quemar, hay una etapa más. Y yo decía, no,
Dios nos ha dado algo tan lindo de Fuente de Vida que en cualquier lado esto va a estar muy bien. Y Dios nos dio algo hermoso. Somos una familia hermosa. Los que nos conozcan, conocen al Señor y van a quedarse muy felices en este lugar. Pero claro, estaba algo que no lo veía, quizá mi parte emocional de querer alcanzar lo que Dios tiene, me estaba impulsando a querer alquilar. Si hubiéramos alquilado, jamás me hubiera quedado tan lindo como quedó acá. Tampoco hubiéramos sabido la manifestación del poder de Dios mediante la fe, que el Señor luego me llevó a soltar una palabra diciendo que usted va a ver el resultado de la fe. Amén. Y así fue. Entonces uno ve que a veces escuchar a los que te hablan te pueden salvar de horrores. A mí fue mi esposa, fue Nahuel y fueron algunas otras personas, y en principio no quise escuchar, pero estoy muy agradecido porque me hablaron y me ayudaron a que quizá no cometamos un error. En casa, ¿quién le va a hablar siempre a usted jovencito, o usted papá, o usted mamá? Es el que lo conoce en casa. Preste el tiempo, el lugar para hablar. Y cuando habla, ¿vio esas personas que a veces aprovechan y dicen: yo tengo algunos pendientes y ahora lo veo mal y este es el momento que le voy a caer? Eso no haga. Eso no haga. No haga leña del árbol caído. No se aproveche. ¿Cuánto entienden? No se aproveche. No, porque la Biblia dice: la guerra no es del fuerte, la carrera no es del ligero, el pan no es de los elocuentes, sino que en tiempo y ocasión, como los peces son atrapados en la mala red, como las aves en los lazos del cazador, así de repente cae el día malo sobre los hombres. Nadie está libre de nada. Así que la habilidad que puedo llegar a tener para ganar ventaja no es lo que te va a favorecer. Por eso no sea oportunista, no vaya con una intención que no sea de hacer el aporte para el bienestar. ¿Cuántos entienden? Entonces, no hablo a esas personas, sino hablo al que dice: momento, creo tener el consejo de la Biblia para esta ocasión que vivimos en casa, sentémonos y hablemos. Cuando está la Biblia de por medio, escúchelo. Y le estará Dios acercando alguna salida para que no llegue como este joven. Este joven se quedó tan solo con los chanchos, solamente. Y cuando quería comer la ropa de los chanchos, no podía. Mira el estado que tuvo que llegar para entender la lección que él tenía que entender. El sufrimiento será hasta donde usted quiera, porque está sujeto eso a su determinación. ¿Cuántos entienden? Voy a dar este ejemplo y sé que no va a pasar en usted, pero solamente para cerrar ya. Si usted quiere pensar que no va a pasar nada, como un ejemplo, que voy caminando y digo: bueno, voy a llegar caminando hasta la primera fila en este mismo nivel. Y usted me dice: no, se le termina la plataforma. No, yo llego. Mire que se le termina la plataforma. No, yo llego. Bueno, siga caminando y lo hago probar. Claro, hay cosas que hay que corregir. Hay cosas que hay que parar, hay cosas que detener. ¿Cuántos entienden? Entonces, esto es lo que no entendió este joven, que él tenía que haberse detenido en algún momento, y el final de él es que él quería comer algarroba, que la Biblia dice que él quería llegar a su estómago porque él no tiene de dónde sacar para comer. Pero acá vemos la importancia del perdón. Todos nosotros necesitamos pedir perdón y necesitamos perdonar.
Mira a su hermano y dile, siempre vas a necesitar pedir perdón y perdonar. Diga. Para que haya conflictos en casa se necesitan dos. Acá el que se desentendió fue el joven y el padre le dijo, bueno, está bien, si te parece que eso corresponde, andate. ¿El padre le fue mal? No, el padre siguió administrando los bienes que tenía. Quien le fue mal es que no entendió el consejo que tendría que haber tenido presente. En casa, para que no haya problemas, para que no haya peleas, para las peleas hacen falta dos personas. A veces nos podemos levantar con los cables cruzados, como quien dice. Bueno, una vez está bien, dos. Bueno, puede ser tres. Pero que no se haga costumbre. ¿Cuántos entienden? Entiendo la paciencia del otro también. Claro. Entonces, puede pasar. Pero, bueno, si es 3, si es 10, usted haga como este padre. Y diga, bueno, lo dejo, le doy sobra. Que vaya, le dejo, no va a ir. ¿Cuánto se entiende? Fuera de Dios no podemos hacer nada. Fuera de Dios hay decepción, hay impotencia, hay bronca, hay angustia, hay situaciones que agudizan todo lo humano, porque cuando estamos fuera de Dios estamos utilizamos los recursos naturales, los nuestros, que no van lejos, y ahí se agudizan las limitaciones y ahí entra la impotencia en el estado real que nosotros somos impotentes, pero nuestro Dios es omnipotente. Y Él dice que en Cristo todo lo podemos, está hablando en términos de impotencia, porque tener a Dios es tener todo. ¿Cuántos entienden? Entonces en casa no tiene que haber pelea. ¿Se puede haber algunos cortocircuitos? Sí, claro que puede haber. Bueno, pero si hay cruces, no se olvide que hay que pedir perdón, hay que perdonarse. Y gloria a Dios. Porque esa es la forma de salir. Este joven no es que estaba para decir, bueno, listo, me tiré un par de cañitas. Este se dio varias cañitas, ¿no? Al aire, fui, la pasé bien con mis amigos, ahora, no. Le comenzaron a caer las fichas. Y dijo, yo acá tengo hambre. ¿Cómo puede ser que esté en este estado? Estaba allá en la casa de mi padre y tenía abundancia. Comenzó a hacer una lectura de la realidad donde vivía antes y en la realidad que estaba él. Comenzó a poner sobre la balanza las cosas y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y comenzó a ensayar un speech y él dijo, voy a ensayar lo que le voy a decir a papá. Y le dijo, bueno, soy malo, pequé contra vos, contra Dios, contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo, quiero ser uno más, como uno más de tus jornaleros. Él, lógicamente, que siempre Dios te va a sorprender. Dios no te va a pasar factura jamás. Dios jamás te va a pasar factura. Jamás va a estar ofendido con vos. Jamás. A Dios nunca lo vas a cansar. Él te determinó a amarte y Él te ama de verdad. Y vas a ser partícipe de ese amor todos los días. Porque eres un Dios admirable, que contriñe nuestro corazón, que lo reduce a nada, que nos deja, a veces se nos caen las lágrimas, se nos caen los mocos, ¿sí o no? Claro, hermano, porque el amor de Dios es un amor condicional y que Él te pega con el amor. Si Dios te tiene que pegar, te pega con el amor. ¿Cuántos entienden? No hay algo más terrible que vas como un caballo, como quien dice, y alguien te detiene con la serenidad. Vos decís, ¡ay! ¿Qué dice? No sé si le pasó eso. Pero ese es Dios, nuestro Dios. Todos decidimos a dónde queremos, hasta dónde queremos llegar. Le di el ejemplo, por gracia de Dios, de lo que el Señor nos alcanzó
como misión en cuanto al propósito que Él tenía para nuestras vidas, y por gracia del Señor las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, que por ahí nosotros se las expresamos a usted, pero jamás las podemos describir como está en nuestro corazón. Hoy estaba con mi esposa, por ejemplo, y vi la taza que hizo Daniela, tanto ahí, que tenía nuestro nombre ahí. Cosas personales que me hablaron en los mensajes. Yo pienso como hombre por un momento, porque los siervos de Dios a veces andamos como, ¿cómo le puedo decir? Sinceramente no andamos como hombre, no tenemos que andar como hombre, pero en algún momento bajás a la tierra, en algún momento pensás como que decís, estas cosas son grandes, no me merezco, estas cosas si no fueran por Dios, no me merezco. Pero esto que estoy describiendo es producto de haber visionado en otra etapa de la vida. Es porque eso quisimos ser antes y por consecuencia, por gracia de Dios, hoy vivimos. Que en algún momento, como el joven rico, como este joven, como el hijo pródigo, puede que Dios me haya dicho alto, recapacitar, como en esta tarde, recapacitar, definir lo que vos querés ser. Y seguramente en mi corazón siempre estuvo de agradar al Señor, porque de verdad cuando conocí a Jesús descubrí una vida inimaginable, una vida muy diferente a la vida que pensaba que era la vida. La vida en Dios es una vida hermosa. Cuando usted se entrega a Dios, cuando se entrega de verdad, usted va a vivir una vida hermosa. Una vida que, si nosotros miramos para atrás como familia, fue una vida de sufrimiento, pero no es una vida que nos generó dolor. Es una vida donde para nosotros fue una escuela y hoy estamos agradecidos por eso. Una vida en Dios es una vida hermosa. En la condición de hombre uno diría, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Y esto, el otro, aquello. Pero en Dios no, porque Él está con sus hijos para darnos la capacidad de caminar. No son los hombres, sino Dios en los que se determinan a creer y a decir, esto Dios va a hacer conmigo. Entonces ellos no van a desperdiciar lo que tienen. Ellos van a valorar lo que tienen. Van a ser temerosos de Dios, se van a entregar a Dios, no van a tener la Biblia en la boca. La Biblia tiene que estar en el corazón. Eso, no es capacidad de hombre tener la Biblia en el corazón. Es solamente tener una determinación de decirle a Jesús, yo quiero que me ayudes. Tengo esto y lo otro y aquello como hombre que no me dejan caminar en tu camino, pero vengo a tu persona para que me liberes, para que me saques de esa condición y me des la capacidad de perseverar hasta que tenga absolutamente tu victoria en esta área de mi vida. Eso es entregarse a Dios. Eso es tener temor de Dios. Dios de una forma u otra nos va a ayudar. Siempre te va a ayudar Dios. No te olvides, hermano. El Señor te ama y Él tiene cosas maravillosas para todos sus hijos. ¿Sí? Que esta sea la noche usted diga, bien, yo tengo que pedir perdón o voy a perdonar. El perdón es una determinación que sobrepasa toda manifestación emocional. Una determinación poderosa en la palabra. Y mediante esa determinación de perdonar, de pedir perdón o perdonar, hay un poder tan grande que el cielo está a tu favor. Dios te perdonará así como perdonaste a quienes te dañaron. Y lo que vemos acá, que cuando este joven se encuentra sin tener salida y dijo, voy a volverme, él viene, dice en el verso 22, pero el padre dijo, en el verso 18, me volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Qué hizo su padre?
Lo vio. Qué tremendo. Y mire la reacción, porque si alguien que lo ofendió, usted solamente para describir las reacciones, que son muy diferentes. Si alguien nos ofendió y no lo perdonamos, cuando vemos en la calle, ¿qué hacemos? Esperar que pase. ¿No lo quiere ver? ¿Por qué no lo quiere ver? Porque hay cosas pendientes. Porque dentro de usted su alma se aflige. Usted quisiera no haberlo encontrado. Pero bueno, a todos nos puede pasar. Pero Dios está para ayudarnos en esta noche. Cuando el Padre lo vio, es muy diferente a lo que nosotros vamos a imitar. Dice, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. ¿A qué fue movido? Es decir, que Él se bajó a la altura de su Hijo. Mire, no sé, en la experiencia que tengo como hijo, como padre, pues mi padre yo no lo tengo, y en la edad que lo tuve a mi padre fue a los 16 años que él falleció. Y no pude yo tener una relación con mi padre de diálogo, que me acompañe en la etapa de la adolescencia. Pero después Dios me brindó en la vida un padre sustituto, que es Gustavo, ustedes lo conocen, que me ayudó muchísimo en la vida cristiana. Me ayudó muchísimo a ser esposo, a ser papá, me enseñó tantas cosas muy personales que Dios me brindó a este hombre. Si Gustavo, para mí, yo lo tomo a él como el modelo que Dios, del modelo que imitó a Jesús. Y él se bajó a la altura de un muchachito joven en aquel tiempo y me enseñó. No me juzgó, no me criticó, no me dijo, ¿cómo puede ser? Vos sos papá y no pudiste ser hijo. Y comenzamos a ver que todos nosotros, los que tenemos el consejo de la palabra de Dios, nunca seremos como Dios. Pero si seguimos a Jesús, vamos a imitar a Jesús. Así que si alguien de repente no está al mismo nivel nuestro, nosotros podemos bajarnos como hizo el Padre. Misericordia. Dice claro, misericordia, hermano Diario. Misericordia. Y luego de bajarse, dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vengan los músicos.